sabéis, si veis las noticias, podéis observar que todos los días guardan un espacio para las situaciones precarias de inmigración. Personas que cruzan los mares en pateras, sin agua, sin comida, pasan frío y no tienen un lugar donde desembarcar. Personas que van a las vallas, como sabéis, en Melilla, por ejemplo, y que no son aceptados, y nosotros queríamos transmitiros el dolor y el sufrimiento de estas personas y también que la esperanza es lo último que se pierde. De la ayuda a las expulsiones masivas. La Unión Europea no consigue un acuerdo con el barco atracado en Catania. La política migratoria del gobierno. ACNUR critica duramente a Europa por demorar el desembarco de inmigrantes. Niños traumatizados de toda Europa por el... Perfecto. Decenas de adolescentes de Eritrea y Somalia que viajan solos. Alerta del Aquarius. Un barco de adolescentes que viajaban solos. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué nos está pasando? Estamos en una nueva era. Cientos de migrantes se juegan cada día la vida en el mar, tratando de llegar al norte. El Aquarius es un símbolo, el símbolo de una nueva era. Aunque muchos puertos niegan la entrada a barcos como este, llenos de náufragos, de personas como tú y como yo. Estamos en una nueva era, en la era del agua, en la era del Aquarius.
una nueva torre de Babel. Necesitamos cambiar el rumbo de la historia. Alex tiene 16 años. Viajaba a bordo del Aquarius, el barco de Proactiva Open Arms, cuando fue retenido el pasado 18 de marzo frente a la costa italiana. Bienvenido, quiero conocer tu historia. Más de la mitad del pasaje tenía menos de 18 años. Dicen que eran 67 los menores que viajaban solos. También había mujeres, algunas embarazadas. La historia no acaba ahí. Cuando desembarcamos pensamos que se había acabado el sufrimiento, pero quedaba la peor parte. Algunos vinimos a albergues a tope de gente. 28 de ellos escaparon. Otros 15 fueron expulsados. Muchos andan por ahí solos, no tienen dónde quedarse, qué comer, dónde dormir. ¿Y tú? Yo sueño con encontrar una vida mejor, pero todos sentimos dolor. All the words inside my head. I'm fired up and tired of
el amo del mar. Me destrozaron cuando era joven, estremécete conmigo. El odio ha hecho de mi espíritu un símbolo de paz. Me estaba asfixiando en la multitud. Dolor, tú me haces soñar. Tú eres el rostro del futuro, la sangre en las venas. Despierta, estamos en medio del mundo y necesitamos conseguir dinero. Estamos tratando de encontrar sitio para todos. Hoy han llegado más chicos. En este centro de acogida no hay sitio para todos. ¡No hay tiempo! ¡Es tarde! Tenemos que salir de aquí. Lo haremos esta noche. Pero pueden vernos. ¡Vale la pena arriesgarse! Estos chicos son menores, quieren escaparse del centro, pero no podemos dejarlos marchar. Si se marchan, se exponen a caer en manos de las Y a mafias. vivir solos en la calle. Vuestra historia es terrible, pero nace del mar. Tiene que fluir, como el agua. Pero solos no podemos hacerlo. Necesitáis ayuda.